y vamos a hablar de las lecciones aprendidas acerca de intentar conseguir visibilidad y uso de datos durante una crisis. Hola, soy el señor Lorion, Arthur Lorion, y tengo el placer de moderar esta sesión durante la cual vamos a hablar de las lecciones aprendidas de intentar utilizar datos para intentar que ese sistema gestione la necesidad de PPE para los profesionales de la salud en Liberia. Y para ello se va a unir también mi compañero Arthur Luyun, que tiene una experiencia de 12 años ya como farmacéutico con licencia, y en esos 12 años él ha trabajado como farmacéutico hospitalario en el Ministerio de la Salud de Liberia, coordinando las prácticas de farmacia en el condado de Barn, que está en el centro de Liberia. Él lleva trabajando desde 2012 en un sector no gubernamental en la cadena de abastecimiento y también trabaja con los profesionales de la salud en los proyectos de salud en Liberia. Así que, Arthur, te dejo la palabra. Gracias, estoy encantado de estar aquí en esta conferencia. Hablo desde el punto de vista de Liberia. Y para esa presentación, ya ven aquí la agenda, voy a hablar sobre todo de los esfuerzos de la comunidad de los profesionales de la salud en Liberia, armando a los profesionales de la salud para la batalla, lo he titulado, y también de las herramientas que utilizamos para la logística de la cadena de abastecimiento para la adquisición de PPE y las lecciones aprendidas. Como se ha dicho, soy trabajador de la salud y trabajo en el Ministerio de la Salud de Liberia. Entonces, armando a los profesionales de la salud para la batalla. Como pueden ver en la pantalla, esta es una fotografía de nuestros profesionales de la salud sobre el terreno. Cuando hablo de PPE me refiero a los EPI, es decir, a los equipos que tienen que llevar, los equipos de protección personal que tienen que llevar nuestros trabajadores. Esto es crítico para conseguir hacer bien su trabajo. A fin de cuentas, a menudo son el primer punto de contacto que tienen las comunidades en la cuestión de la salud. Entonces, su papel es crítico, como decía, es muy importante y están especialmente bien situados para construir o para crear las bases de confianza que ya se hayan establecido. Ellos comunican y ponen en marcha nuevas medidas de respuesta a nivel de comunidad de la manera más rápida. Y también contribuyen a las campañas de sensibilización acerca de la COVID-19 y de las campañas de vacunación de la COVID-19. Pero obviamente para conseguir hacer todo esto, ellos tienen que estar adecuadamente protegidos. Y por eso, como problema, podemos decir que ha habido carestía a nivel mundial de los equipos de protección personal, sobre todo entre los profesionales de la salud y sobre todo debido al aumento de infecciones por la COVID-19. Somos una comunidad pobre, sufrimos lo peor de esta carestía, esos pocos EPI que hay a disposición de los profesionales de la salud. Entonces tenemos que hacer esfuerzos muy, muy importantes para que nuestros trabajadores trabajen de manera protegida. Entonces,
¿Cuáles son las herramientas que utilizamos en la cadena de abastecimiento para abastecernos o para suministrarnos EPIs? Bien, aquí ven los esfuerzos, pero voy a dar un poquito de contexto antes. Durante 2014, recuerdan, hubo la crisis del ébola en Liberia y ya se hicieron muchos esfuerzos para conseguir proporcionar estos EPI, estos equipos de protección individual, a los trabajadores de Liberia. Pero ninguno de esos esfuerzos se adoptó por parte del sistema nacional una vez que la crisis terminó. Es decir, fue digamos, una cosa que simplemente surgió y murió con la crisis del ébola. Entonces, no son parte del sistema de información de gestión de la logística nacional de Liberia. Es decir, no hay procesos, no hay estándares en marcha para recopilar información sobre los EPI. Entonces, la mayor parte de nuestras balanzas de almacenamiento de EPIs que existían en el país se abandonaron cuando terminó la crisis del ébola. Entonces, la cuestión del almacenamiento también es importante y hay que monitorizarla. En 2014, hasta este punto, las condiciones de almacenamiento no fueron las adecuadas. Obviamente hubo muchas preocupaciones con respecto a la calidad porque ya vencían esos equipos y no se reponían. ¿Cómo conseguir EPIs para cualquier trabajador o profesional de la salud que esté en la línea de frente, en la línea frontal? Es decir, los que más lo necesitan en Liberia. Tiene que haber algún tipo de herramienta. Tenemos que saber qué es lo que está disponible y qué es lo que se puede enviar. De modo que primero necesitamos una herramienta de pronóstico y después tenemos que utilizar un panel también de inventario que nos pueda decir qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Con respecto a la primera, la herramienta de predicción o de pronóstico de predicción, vamos a llamarlo, podemos decir que se ha desarrollado un proceso muy útil de cuantificación y una herramienta para que los profesionales de la salud puedan tener sus EPIs, los EPIs que necesitan. Esto lo ha desarrollado el Ministerio de la Salud de Liberia. Ha sido una herramienta de información absolutamente necesaria que ha ido rellenando las lagunas sobre todo información necesaria para tomar decisiones de abastecimiento y de adquisición de EPIs para estos profesionales. Por supuesto que hay desafíos que vamos viendo a medida que vamos evolucionando en este proceso. Por ejemplo, el sentido de urgencia puede demostrar ser un reto y conducir a dificultades en alineación entre las distintas partes interesadas y, por supuesto, solo el pronóstico no es suficiente o la predicción no es suficiente para conseguir los EPIs necesarios para los profesionales de la salud. Pero con respecto a las soluciones, podemos decir que hay que poner estas soluciones en marcha para poder abordar estos retos que he explicado. La primera sería que una crisis necesita un enfoque en el que no haya que lamentar nada a la hora de planificar y tomar decisiones. Aunque no sea perfecto, pues el proceso da una información muy valiosa para empezar el proceso de adquisición. Y también se debe vincular el proceso de cuantificación de emergencia con un sistema de abastecimiento especialmente para dar respuesta a estos problemas en momentos de emergencia. Y con respecto al panel de inventario o al inventario, obviamente los datos de predicción y de cuantificación tienen que complementarse con datos acerca del almacenamiento de las existencias de EPIs que ya están disponibles en todo el país. Por tanto, esta herramienta de gestión del Ministerio de la Salud necesitaba tener una visibilidad y también debía
visibilizar esas existencias que había de EPI, también los costes de aprovisionamiento y de almacenamiento y, por supuesto, la fuente de donde procedían esas existencias, tanto a nivel nacional como a nivel de comarca, de región. Es decir, se desarrolló, o estos son los motivos por los que se desarrolló este panel de inventario para proporcionar esa visibilidad sobre los datos de las EPIs y fomentar el uso de datos por parte de quienes toman las decisiones de compras y de abastecimiento. Es decir, a nivel central, que es donde se toman las decisiones en Liberia, para que luego las comarcas y las distintas regiones pudieran utilizarlos. Así que este panel se desarrolló intentando conseguir dar respuesta a estos retos. Entonces, hay una serie, por supuesto, de desafíos y de soluciones. En cuanto a los desafíos, hay una falta de una estandarización global y de cambios constantes con respecto a cuáles son las necesidades de los productos de EPI para dar respuesta a la pandemia. Eso fue un reto muy importante. Luego también tenemos otro desafío que es la incapacidad de añadir los EPIs a los procesos de datos actuales debido a la poca flexibilidad o la inflexibilidad de las agencias nacionales que proceden del Ministerio de la Salud. También hay necesidades de seguimiento dual, es decir, ya los EPI que ya están en el país y también el flujo de entrada de las donaciones. Eso también faltaba por hacer un seguimiento. Y por último, el otro desafío que hemos encontrado es la aceptación de los nuevos procesos de datos, sobre todo a nivel de comarca, la cual esta aceptación es muy lenta porque en la comarca, en las provincias, no están acostumbrados a tener una visión global y una visión innovadora de las cosas. Y entonces esto también hemos visto que ralentiza todo el proceso, sobre todo a la hora de hacer un catálogo que sea lo suficientemente flexible. Y esto entra en las soluciones, es decir, que se ha creado y se ha acordado un catálogo de productos estandarizado que sea flexible, lo suficientemente flexible para actualizarse a medida que va progresando la pandemia. A la vez, tenemos que seleccionar, o se ha seleccionado una nueva herramienta que se basa en los costes acordados, incluyendo la formación y los criterios de adaptabilidad. Asimismo, como parte de las soluciones, podemos decir que se ha desarrollado una serie de procesos de recopilación o de recogida de datos junto con el SCMU, que es la herramienta de gestión del Ministerio de la Salud de Liberia, para recopilar también las necesidades de datos que hay existentes. Y asimismo, otra parte de las soluciones es que se ha realizado formación y hay procesos también de supervisión en marcha a nivel de todo el país. Esto es importante también porque la formación siempre tenemos que pensar que cualquier producto que sea innovador necesita una fase de formación de los profesionales de la salud. Y obviamente hay que concienciar a los profesionales de la salud de que esto es algo que va en su beneficio, que son EPIs creados para protegerles. Pero todo esto necesita una serie de esfuerzos y un coste. Claro, implica un coste de formación. Entonces, con respecto a las lecciones aprendidas, tenemos una serie de lecciones aprendidas que quisiera compartir con ustedes, al menos las clave. La intervención puede ser lo suficientemente buena, es decir, lo perfecto es enemigo de lo adecuado, de lo correcto, de lo suficientemente bueno. También teníamos que tener necesitábamos que el Ministerio de la Salud fuera céntrico, tuviera un mandato y que a partir de ahí se derivara los servicios para las comunas y las comarcas.
Los datos son clave a la hora de tomar decisiones informadas, pero obviamente implementar o poner en marcha nuevos procesos lleva su tiempo. Y la última lección aprendida es que hay que responder a las necesidades actuales o presentes, pero a la vez tenemos que diseñar para el futuro. Esta ha sido un poco las lecciones que hemos aprendido. Sobre todo la más importante es, yo diría, la tercera, porque todas las decisiones tienen que tomarse de manera informada. Para eso los datos son tan necesarios que no nos podemos imaginar hasta qué punto son críticos, son esenciales para esas decisiones. Así que hay que centrar nuestros esfuerzos en los datos y, por supuesto, como decía, dar una respuesta a la medida de esos datos, es decir, informar a los profesionales de la salud para poder responder a esas intervenciones que puedan surgir en el futuro. Es decir, dar una respuesta al presente mientras que se diseña el futuro, que ha sido la última de mis lecciones clave. Con eso, quisiera terminar mi presentación, que yo considero muy importante para Liberia, porque estamos desarrollando muchas cosas y es importante. Así que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de presentarles a todos ustedes, de compartir con ustedes nuestros esfuerzos y nuestras lecciones sobre los EPI para proteger a los profesionales de la salud de nuestro país y de nuestras comunidades. Sobre todo, protegerles de las infecciones por COVID-19, pero asimismo de muchas otras. Muchas gracias y espero que cuando sea oportuno pueda compartir con ustedes muchas más lecciones. Eso significará que hemos hecho más trabajo. Gracias.